acompaña el adjunto a la Dirección y Gerencia del CEPAD, nos acompaña el gerente territorial del SES, del área sanitaria de la Barbaral de la Mata, está uno de los ponentes, el psiquiatra, está otro de los ponentes que se ha desplazado desde Madrid para venir aquí, doble viaje, muchas gracias, y está María Enciso, médico, que se ha desplazado desde Badajoz, más lejos que desde Madrid. Pero es muy bonito aquello, ¿verdad? ¿Más bonito esto? Yo vengo aquí. Me llamo Martín González Carvajal y tengo 80 años. Pero quiero vivir otros 80 y además quiero hacerlo de forma activa. Por eso os pido ayuda a todos vosotros. Si no venís, si no acudís a nuestra llamada, si no nos enseñáis, yo a lo mejor dejo de prácticamente desistir, porque el día que deje de hacer estas cosas, creo que se acabó. Así que lo hacemos por nosotros, por nuestro centro. Pero es evidente que todos los residentes de todos los centros sociosanitarios se merecen lo mismo que los nuestros. Ahí se queda eso. Espero y deseo que vuestra presencia aquí solo tenga un objetivo. Solo uno. Es que actualizar los conocimientos, vuestros conocimientos en estas materias que se van a tratar aquí hoy. Y que esos conocimientos los pongáis en práctica y en marcha en vuestros propios centros sanitarios. Seguro que los residentes os lo van a agradecer. Y sus iniciativas y el esfuerzo de estos señores no vale para nada. No vale para nada. Buenos días a todos. Como ha dicho Martín, soy adjunto a la Dirección Gerencia del CEPAD. Agradecemos a Martín y a Servimayor que nos haya invitado a estar esta mañana con vosotros y a compartir este espacio de estudio y de coordinación. Nosotros hemos estado siempre y seguimos estando implicados en el desarrollo de la atención al deterioro cognitivo. Creo que en su momento y la etapa anterior de gobierno tuvimos oportunidad de demostrarlo con la presentación y la puesta en marcha del PIDE, del Plan Integral de Deterioro Cognitivo en Extremadura, como primera parte de un proyecto mucho más ambicioso de atención al deterioro cognitivo en general, ¿no? Por tanto, esta primera parte que se publicó de demencia ha tenido entonces un desarrollo importante, que además ha sido liderado por la propia Administración, tanto por el CEPAD como por el Servicio de presencia de las personas que aquí estáis, ¿no? Y que aquí estamos esta mañana, demuestra que el abordaje de los problemas neurodegenerativos ocasionados por enfermedades como el Alzheimer es el mejor ejemplo de cómo las administraciones, la sociedad y las personas afectadas se ponen de acuerdo. Quizás haya pocos ejemplos como este y que además están plasmados y escritos, ¿no? Y protocolizados de cómo hacerlo. Por tanto, tenemos el guión, tenemos la guía, tenemos la voluntad y además tenemos ese reto que tú lanzabas, Martín, nosotros lo recogemos, venimos trabajando en él hace tiempo. Es verdad que ha habido cosas que se han ido quedando por el camino y que nuestra voluntad ahora mismo es... Se habla del problema de enfermedad de Alzheimer y no toda demencia es Alzheimer, ¿no? Efectivamente, hay tradicionalmente bastante confusión en cuanto a la terminología, en cuanto a demencia, enfermedad de Alzheimer, aquel concepto de demencia senil. Bueno, todo esto en realidad es bastante más simple. Hablamos de demencia cuando una persona, independientemente de su edad o de su condición previa, tiene un deterioro de sus funciones mentales que ocurre en algún momento de su vida o que empieza a ocurrir en algún momento de su vida y que, digamos, pasa a una situación previa que puede ser de normalidad o una situación previa mejor, ¿no? A otra situación. Lo que ocurre en la demencia es que hay un deterioro de la función mental, ¿vale? Respecto a una situación previa. Esto ocurre por una enfermedad, sea cual sea, hay muchas causas de demencia. Evidentemente la enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente en nuestro medio y las demencias degenerativas en final, en su conjunto, y todas aquellas enfermedades que se provocan pues, por un proceso degenerativo cerebral, que pueda ser Alzheimer, demencia frontotemporal, demencia con cuerpos de Lewy, u otros tipos de demencias. Luego hay un peso importante también pues, del daño vascular, que yo creo que es algo que en las últimas décadas va yendo un poco a menos, fundamentalmente gracias a un mejor trabajo de la medicina, en la atención primaria. No hay duda de que la demencia, sea Alzheimer o no sea, la base es neurológica. Todo eso que dice Fernando,
definición de la demencia, pues eso, es la pérdida de todas esas capacidades en memoria, lenguaje, cálculo, motricidad, etcétera, etcétera, que luego evidentemente, y en muchos casos es así, luego sí que va asociado a trastornos conductuales, etcétera, etcétera, que si luego ya quiere profundizamos. Es una enfermedad, ¿no? Es un síndrome que viene ocasionado y provocado por un conjunto